Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por tomarse estos próximos 45, 50 minutos para compartir con nosotros en esta sesión que hemos diseñado con ayuda de nuestros partners de PayMeSoft. ¿Para qué? Para que las empresas que en este momento, al igual que muchas otras a nivel del mundo, están afrontando estas situaciones tan complejas frente a esta pandemia y el lockdown al que hemos estado obligados muchos países por salvaguardar nuestra integridad, pues estamos buscando la manera de, con las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles, tanto desde, llamémoslo, de la experiencia de nuestros partners como la experiencia que tenemos con Interfuerza, ayudarles a ustedes a afrontar de la mejor forma posible en la actualidad a la que nos estamos enfrentando. Así que sin más preámbulo, los dejo en manos de Randall Arosemena, cofundador de PayMeSoft, que el día de hoy nos va a estar compartiendo desde su vasta experiencia cómo las empresas podemos afrontar de la mejor forma posible esta situación con la ayuda de las herramientas tecnológicas. Así que Randall, adelante. Muchas gracias, Estefanía. Un placer. ¿Me escuchan? Un placer estar con ustedes en el día de hoy. La verdad agradezco muchísimo la invitación que nos hace Interfuerza. Y como comentaba Estefanía un poquito, pues yo creo que nadie está absuelto de la situación por la que está pasando nuestro país y la mayoría de los países del mundo en este momento. Y más que todo por el COVID-19, más que todo pues por las decisiones que se tienen que tomar para poder afrontar, digamos, de una manera rápida y efectiva los efectos de esta pandemia, ¿no? Antes de empezar, pues definitivamente me presento. Mi nombre es Randall Rosemena, soy socio fundador de PayMe. Nuestra empresa es dedicada realmente a ver todo lo que tiene que ver con los procesos de gestión de recuperación de carteras o como normalmente los conocemos, cobranzas. Tenemos más de 15 años de experiencia en la banca. En lo personal tengo más de 15 años de experiencia en la banca. He estado en diferentes áreas de la banca panameña, la banca local, como cobros, finanzas, inteligencia de negocios, entre otras. Y al final he dedicado o dediqué mi carrera profesional, siendo un colaborador de empresa, a identificar problemas, encontrar soluciones y automatizar esas soluciones para que fuesen mucho más eficientes las mismas, ¿no? Un poquito lo que es nuestra propuesta de valor como empresa. Pues como les decía anteriormente, contamos con amplia experiencia en el sector financiero, lo cual obviamente nos permite pues haber afrontado la mayoría de problemas por los cuales afrontan o por los cuales pasan la mayoría de las empresas, por lo menos a nivel de cobros. Lógicamente creo que este es un problema que ninguna otra empresa anteriormente en nuestra época había afrontado. Sin embargo, han habido otros momentos en la economía local y en la economía internacional en donde nos hemos visto afectados de gran manera, que creo que podemos utilizar como ejemplo. Obviamente realizamos consultorías especializadas más que todo en los procesos operativos de recuperación de cartera. Aplicamos inteligencia de negocios a todos los procesos. Esto es fundamental en los procesos de cobro. Nos permite crear muchísimas más eficiencia y ser mucho más efectivos en nuestra gestión de cobranza cuando logramos explotar los datos de nuestra base de datos y utilizar los mismos para tomar decisiones mucho más educadas. Y obviamente apalancamos todo esto a través de una plataforma tecnológica, la cual tenemos hoy en día integrado de manera completa con Interfuerza, así como otros sistemas core, y podemos integrarlos con cualquier sistema core que tengan en su empresa. Antes de entrar en qué podemos hacer una vez que, digamos, las operaciones se restituyan o en este momento que estamos trabajando de alguna manera no a 100% capacidad, pues es importante saber desde dónde partía el país o de dónde partía nuestra economía. La tasa de desempleo en Panamá se ubicó a agosto de 2019 en un 7.1% versus una tasa de desempleo en el 2018 del 6%. La tasa de desempleo es probablemente una de las más altas que hemos tenido en los últimos años en el país. Hace algunos años atrás veníamos de 100% de empleo. Esto es importante recalcarlo.
El crecimiento del PIB del último año pues, fue del 3% versus crecimientos mucho mayores en años anteriores. De hecho, este es el crecimiento más bajo que ha tenido el país desde obviamente la crisis financiera del 2008-2009. ¿Sí? La inflación, pues lógico, había poca demanda o menos demanda, pues la inflación es menos 0,4% versus un 0,08% del año 2018. Y importante poner en perspectiva cómo estaba la calidad de créditos, ¿sí? Y aquí vamos a presentar una cifra que tiene que ver con la calidad de créditos del sistema financiero, pues es la única cifra que tenemos a disposición. Los créditos vencidos, que en este caso para las instituciones financieras, créditos vencidos son créditos que no han recibido pagos en los últimos 90 días o que están contractualmente vencidos a más de 30 días. Entre el total de la cartera, se situó en un 1,79% de toda la cartera para el 2019 y para el 2018 estábamos en 1,55%. Es un incremento importante y ha venido incrementándose de manera continua en los últimos años este indicador. Cosa que nos da a pensar un poquito de, pues que la calidad de cartera, si bien es cierto, no era mala en el sistema bancario, pues venía deteriorándose con el paso del tiempo a razón de varias cosas, ¿sí? Como vimos anteriormente, uno, el aumento del desempleo, pues obviamente causa que las personas no puedan hacerle frente a sus obligaciones, y dos, la mayor necesidad de las empresas financieras a arriesgarse un poco más en lo que estaban colocando a nivel de financiamientos. Igual que lo que pasó en todas las demás empresas, muchas empresas pasaron de no dar crédito a verse obligados a dar crédito, probablemente para no estar fuera del mercado y por ende entraron en un proceso de recuperación de créditos o en cobranza que no necesariamente era muy conocido para las empresas. Importante antes asegurarnos de que todos estamos claros de que es un proceso de cobranza o de recuperación de cartera. ¿Sí? El proceso de cobros o de administración de cartera, como lo queramos llamar, implica realizar una serie de acciones que lo que están buscando es evitar el vencimiento de un contrato, factura, préstamo o obligación que tenga un cliente con nosotros. ¿Sí? Importantísimo dentro de este proceso es el seguimiento que le tenemos que hacer y los esfuerzos que tenemos que hacer para que esos clientes puedan realizar sus pagos. Esfuerzos o acciones que se traducen en lo que hoy en día conocemos como un normal proceso de cobros, que es el envío de notificaciones, de todo tipo de notificaciones que le hagamos a nuestros clientes, notificaciones físicas, notificaciones mediante medios masivos, la atención de clientes o la atención al cliente personalizada, que es poder conversar con este cliente y ver cómo podemos llegar a un acuerdo, a un compromiso o un acuerdo de pago. Y obviamente, por último, procesos judiciales que nos permitan pues hacer frente a esa deuda, como un remate de un bien o un proceso judicial en contra de nuestros clientes. Obviamente, este es, digamos, lo último a lo que queremos llegar en un proceso de cobranzas, que es el proceso judicial. Son procesos muy largos, muy costosos y que no necesariamente siempre nos permiten recuperar el 100% de nuestra obligación. Es importante recalcar que desde hace muchos años, así como otras áreas de negocio, el área de recuperación de cartera, pues venía pidiendo cambios y venía pidiendo ciertos ajustes para realmente, digamos, poder apalancar el negocio o los negocios que estaban generando el área comercial o el área de ventas. Lo mismo que vemos que se utiliza para vender y lo mismo que vemos que se utiliza para generar marketing, es lo mismo que se utiliza para cobrar. La realidad es que eh, en la cobranza hoy en día hay tendencias muy importantes. Las tendencias más importantes son a automatizar nuestros procesos, ¿sí? Y como lo dice acá en la presentación, una de las partes muy importantes de la automatización de los procesos es poder disminuir la dependencia que tenemos de personal. Eh, yo en lo personal, lo que pienso en este momento es que aquellas empresas que lograron entender que esto era algo que era necesario tomar en cuenta, van a tener un, digamos, un escalón más arriba que las demás empresas a las cuales no pudieron ir a hacer la transformación digital antes que las demás una vez salgamos de este problema que tenemos hoy en día o que salgamos del lockdown, ¿sí? Segmentar nuestra cartera de clientes, asimismo como segmentamos nuestra cartera de clientes y entendemos a quiénes tenemos que vender y qué es más eficiente para venderle a un cliente que a otro, lo mismo ocurre en la cobranza. Es sumamente importante poder definir
cómo atender un cliente versus otro. Normalmente tendemos a pensar en la cobranza que segmentar nuestra cartera de clientes o nuestros clientes o nuestras facturas solamente implica de segmentarlos a través de los rangos de morosidad. Pues esto no es suficiente hoy en día, ¿sí? Segmentar a nuestros clientes a través de nuestro rango de morosidad es, digamos, la opción más básica dentro del departamento de cobranzas. Hay una serie o una cantidad de opciones que tenemos para segmentar a nuestros clientes muy interesante, que nos permite entender realmente cuál es el comportamiento de los mismos y lograr prevenir el atraso de las facturas o lograr evitar que haya un vencimiento de facturas al mediano o corto plazo. Por ejemplo, dentro de la segmentación de nuestra cartera es muy importante poder tener en cuenta el histórico o el comportamiento histórico de nuestros clientes. No es lo mismo o no atiendo de la misma manera un cliente que repetidas ocasiones me ha quedado moroso o ha tenido morosidad en diferentes facturas a un cliente que tiene años conmigo realizando el pago de manera correcta. Igualmente, no debemos atender de la misma manera un nuevo cliente, una nueva relación que hayamos creado con nuestra empresa a un cliente que tiene 2, 3, 4, 5 años. En uno tenemos un conocimiento del comportamiento del cliente y en otro no tenemos ese conocimiento. Así que las acciones que tenemos que ejecutar, como decíamos anteriormente, para darle seguimiento a esos clientes o a esa cartera o a esas facturas son muy distintas uno del otro. Importante acá mencionar el tema de omnicanalidad. Esto ha sido pues muy relevante en los últimos tiempos y en la gestión de cobranzas aún más. Los clientes cada vez están más renuentes a poder conversar con alguien, ¿sí? Y no por un tema de que no lo quieran hacer, sino por un tema de que una gestión de cobranzas muchas veces da pena, porque tienes que aceptar la realidad o una realidad X de tu vida en un momento específico. Y eso a muchas personas pues le causa un poco de temor. Y poder atender a estos clientes a través de medios masivos y poder atenderlos de una manera automática hace que la gestión de cobranzas sea uno, mucho menos invasiva para el cliente y dos, que el cliente sienta un poquito de libertad, ya que siente que en su mente no está conversando por detrás con una persona, ¿sí? Y es un poquito más fácil poder textear a llamar. Y eso creo que lo vemos en nuestra vida diaria. Nos es mucho más fácil hoy en día utilizar un WhatsApp, utilizar un correo electrónico y decir lo que queramos decir en esos correos electrónicos o en nuestras redes sociales que hacerlo a través de una llamada telefónica o enfrentando directamente a la persona. ¿Sí? Este mismo concepto, esto mismo se aplica a la cobranza. Es mucho más fácil para un ser humano textear algo o mandar un correo informando de su situación, explicando su situación, que realmente conversar con una persona y decirle directamente no tengo la capacidad de pagar o me despidieron de mi trabajo y no tengo cómo hacerle frente a mis obligaciones. Accesibilidad, esto pues obviamente lo que ha pasado en las últimas semanas nos ha hecho ver claramente cuál es el camino a seguir y ese camino a seguir lo veíamos muy claro en otras aristas o en otras áreas del negocio, pero siempre había renuencia a pensar en accesibilidad cuando hablábamos de cobranza. Y la realidad es que hoy en día hay instituciones financieras abiertas, hay salud abierto, hay farmacias abiertos, hay canales de distribución y de logística abiertos, y hay una dependencia a que haya que tener un personal para gestionar la cobranza. Si logramos entender que la accesibilidad a nuestros sistemas, a nuestra información y a poder gestionar de una manera automática, créanme que esas instituciones financieras que hoy en día lograron hacer eso antes de que pasara esto, tienen un paso más adelante que aquellas que no lo hicieron. ¿Sí? Por más que todos nos vamos a ver afectados sin duda alguna de lo que está pasando en mayor o menor medida, aquellas que lograron entender y lograron prever que si bien es cierto podía ser que no fuese una pandemia, sino que fuese una guerra o sencillamente una inestabilidad producto de un problema natural, una catástrofe natural, iban a necesitar poder tener accesibilidad y automatizar sus procesos. Están un poco más adelante eh, para afrontar lo que sea que tengamos que afrontar después que salgamos del lockdown. Tercerizar es algo muy, digamos, muy nuevo en la cobranza y tiene que ver más con agarrar nuestras facturas y pedirle a un tercero o agarrar nuestras obligaciones y pedirle a un tercero que haga la gestión por nosotros. Esto es muy bueno, muy interesante, es necesario como parte de las estrategias. Yo en lo personal no recomiendo tercerizar toda su cartera.
porque no hay nadie más preocupado por sus cobros que uno mismo, pero sí recomiendo tercerizar alguna parte de la cartera que ya sea un problema a gestionar. ¿Sí? Créditos de muy alto nivel, créditos muy morosos, son difíciles de gestionar y el pago que recibimos a cambio de esa gestión, lo que nos cuesta la gestión versus lo que recaudamos es muy poco. Entonces, lo mejor en este caso es poder identificar, segmentar esa cartera de clientes, otorgársela a un tercero, que ese tercero tome el riesgo y a ese tercero sencillamente le pagamos por la efectividad que tiene la cobranza de nuestra cartera. Chatbots e inteligencia artificial. Y los explico juntos porque quiero hacer una importante aclaración. Tener un chatbot no es necesariamente tener un proceso de inteligencia artificial. ¿Sí? Los chatbots tienen una metodología y una manera de crearse que no necesariamente necesitan inteligencia artificial. Sí hay efectivamente chatbots que contienen procesos de inteligencia artificial por detrás, pero no les voy a decir que son la mayoría. Un chatbot muy sencillo es un chatbot que le permite al cliente o le da ciertas opciones al cliente y con esas opciones el cliente va contestando y va guiándolo a través de lo que quiera. Eso no es un proceso de inteligencia artificial, eso realmente lo que viene a hacer es un árbol de decisión en donde ya nosotros estamos planteando ciertas cosas que el cliente puede hacer a través de nuestros chatbots y ese cliente las va a ir haciendo y tomando respuestas. Y cuando ese chatbot ya no logre distinguir hacia dónde puede canalizar ese cliente, lo que se hace entonces es canalizarlo hacia donde un ser humano. En cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues obviamente ya estamos hablando de un mundo bastante nuevo, realmente no solamente en la cobranza, sino en cualquier proceso. Y es sumamente importante, es definitivamente el nuevo mundo hacia donde nos dirigimos y la inteligencia artificial puede resolver problemas extremadamente complejos muy rápidamente, muy fácilmente y obviamente tomando decisiones pues que sean orientados a mejorar nuestros resultados y crear eficiencia. Arriba les pongo un pequeño quote, algo que dijo Mark Lilly. Mark Lilly es el director de tecnología de Deloitte y salió un reportaje, salió un pequeño resumen de pues, lo que él conversaba en una entrevista y parte de lo que decía es que nunca la tecnología había sido tan importante. Y hago mucho énfasis en esto porque realmente hoy nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta en las últimas semanas la dependencia que tenemos de la tecnología y del ser humano. Y la realidad es que nos damos cuenta de que la tecnología, si bien es cierto, probablemente va a tener que, digamos, modificar la manera en que nosotros trabajamos hoy en día, no vino realmente a desplazar trabajos, ¿sí? La tecnología vino realmente a ayudarnos a mantener nuestras operaciones, a mantener nuestra empresa a flote. Eh, ¿Y por qué digo en un principio que no vino a desplazar trabajos? Porque si bien es cierto, implementar tecnología, implementar procesos tecnológicos y automatizar implica que queremos reducir o que queremos hacer cosas de una manera mucho más eficiente que las que hace un ser humano. Pero al final vamos a terminar cuidando a la empresa. Vamos a terminar cuidando de que efectivamente la empresa pueda seguir laborando independientemente de lo que pase. Y con eso estamos cuidando de que tanto el dueño de la empresa, los accionistas, como la mayoría de sus colaboradores tengan o sigan pudiendo llevar el sustento a sus hogares. Perdón, no sé si aquí alguien tendrá alguna pregunta, no sé si habremos hecho alguna pregunta en el chat, si me podrías llenar, Estefanía, disculpa. Aún están tímidos, no han compartido todavía sus dudas, sin embargo están invitados a que las puedan ir extendiendo a lo largo del webinar, ya sea vía chat o las pueden reservar para el final de la sesión y allí abrimos un compás de unos 5 o 10 minutos para que puedan extender sus dudas. Así que tienen esas dos opciones. Ok, perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan, si la pueden escribir por chat, por la mensajería que tenemos en la aplicación que estamos usando en este momento. Y Estefanía, te pido que en cualquier momento, si ves alguna consulta, pues me lo hagas saber y con mucho gusto la contestamos. Y si no, como bien tú dices, pues a final de la sesión contestamos cualquier pregunta que haya quedado de la misma. Ok,
¿Qué podemos hacer una vez que se levante el lockdown? Yo creo que esto es, o qué podemos esperar, perdón, una vez que se levante el lockdown. Yo creo que esto es importante, creo que todos nos estamos cuestionando, uno, qué va a pasar. Eh, y lógico, ni yo, ni creo que nadie tiene una bolita de cristal para saber qué es lo que pueda pasar una vez se termine de levantar el lockdown al que estamos hoy en día, pues, o estamos producto del COVID-19. Sin embargo, sí hay algunas cosas o algunas premisas que podemos definitivamente eh, llegar en este momento sin siquiera saber cuándo va a terminar. El incremento del desempleo va a ser importantísimo. La realidad es esa. Y están hablando hoy en día algunos expertos que he escuchado hablar de dos cifras arriba del 20%. Obviamente este número va a depender del tiempo que demoremos estando en este lockdown. Entre más rápido podamos salir a la calle, entre más rápido se pueda reactivar la economía, este número va a ser menor. Entre más se extienda, pues definitivamente mayor será el porcentaje de desempleo que tengamos en el país. Se va a desviar muchísima fuerza laboral hacia el sector informal, y obviamente esto tiene sus riesgos, tanto para el sistema financiero como para las industrias, como para la economía per se del país, ya que el sector informal tiende a no pagar impuestos o a pagar mucho menos impuestos, y tiende a no ser sujetos de crédito para las instituciones financieras. Obviamente esto abre todo un mundo nuevo, y va a abrir un mundo nuevo para las instituciones financieras en ver cómo realmente logran colocar fondos, logran colocar préstamos, y las empresas logran también colocar sus productos o sus servicios a crédito sin tener realmente una fuente de repago como es un trabajo formal en este momento. La reducción de los gastos, obviamente, de las empresas que sigan abiertas va a ser importante. Las empresas van a buscar reducir sus gastos para poder mantener operaciones, y parte de la manera de reducir gastos, pues obviamente es invertir en tecnología y lamentablemente pues dejar ir ciertas personas a las cuales puedes desplazar eh, o modificar lo que hoy en día hacen y hacerlo de una manera mucho más eficiente a través de la tecnología. La disminución en la tributación es importante, y esto ayer estuve a punto de cambiarlo porque ya ayer el presidente de la República habló de que las arcas o lo que se recibía, las arcas del Estado disminuye o está disminuyendo en un 50%. Es una merma importantísima, y las medidas que tiene que tomar el gobierno nacional para hacerle frente a esa baja en el recaudo, pues van a ser importantes definitivamente. Y algo, digamos, de todo lo malo, algo bueno, es que nos vamos a ver obligados a sencillamente adoptar tecnologías disruptivas. Y más adelante les voy a decir, pero para mí el decir o hablar de una tecnología disruptiva es hablar es como si estuviera sentado aquí hablando con ustedes hace 5 años atrás. Hablar de disruptivo, de algo que tiene 5, 6, 10 años en el mercado, realmente no es disruptivo. Es sencillamente que no hemos sido capaces de adoptarlo todavía. Sin embargo, esto va a ser el nuevo normal. Las empresas van a estar obligadas a buscar tecnología, van a estar obligadas a ir al e-commerce, van a estar obligados a automatizar sus procesos, van a estar obligados a buscar robots que puedan hacer cosas. Entonces, todas las empresas que pudieron hacerlo antes, pues muy bien. Todas las empresas que lo pueden hacer ahora, aún mejor. Todas las empresas que no lo van a hacer, pues sencillamente creo que el camino que van a seguir esas empresas es más que obvio. ¿Qué opciones tenemos? ¿Sí? La cobranza, obviamente, como les decía anteriormente, es una serie de acciones que vamos a ejecutar y que buscan, a su vez, pues obviamente evitar que nuestras facturas venzan o nuestras obligaciones con los clientes venzan. Y esas acciones tienden a ser, digamos, una serie de estrategias planteadas para que recordarle al cliente y hacer que el cliente afronte sus obligaciones. Entonces, ¿qué acciones debemos tomar hoy en día después que salimos de este webinario? Y de hecho, me hubiera encantado poder haber hecho este webinario hace 3, 4 semanas atrás, eh, porque hubiera sido mucho mejor para todos ustedes, hubiera sido mucho mejor para las empresas, pues tener una idea un poco más rápido de las opciones que tenían que tomar. Pero eso no quiere decir que no sean válidas en este momento, y eso no quiere decir que no los invito a que una vez terminemos este webinario, pues intenten hacer un poquito lo que les voy a explicar ahora, ¿sí? Una de las primeras cosas que debemos hacer es conocer la situación actual de
todos nuestros clientes. Y algunos me dirán, dependiendo de obviamente el volumen de clientes que ustedes manejen, unos tendrán 10 clientes con facturas emitidas, otros tendrán 50, otros tendrán 1000, otros tendrán 10.000. Obviamente va a depender del tamaño de su empresa y hay metodologías distintas para hacerlo dependiendo de cada uno del tamaño de las empresas, ¿sí? Lo que sí es importante es que en este momento tenemos que salir a entender exactamente cuál es la situación de todos nuestros clientes, entender y saber qué es lo que vamos a esperar de esos clientes en el próximo mes o 2 meses. ¿Y por qué les digo esto? Esto es una infografía que salió en la prensa, producto de un análisis que hizo Moody's hace algunas semanas. Y Moody's lo que dice es, habrán cierto tipo de negocios, cierto tipo de sectores de negocio que se van a ver más afectados, menos afectados o muy altamente afectados. Entonces, tomando esto como premisa, es importante que ustedes revisen su cartera de clientes y entiendan esos clientes de ustedes en qué segmento de negocios están. Si ustedes tienen todos sus clientes, digamos, en el segmento bajo, vamos a decir, una distribuidora, tengo aquí presente alguna distribuidora de alimentos, y tienen a sus clientes, obviamente, pues van a ser supermercados, abarroterías, no sé, alguno que otras, directamente ya hogares per se. eh, el riesgo de la empresa es un riesgo bajo. Los riesgos que tiene realmente la empresa como tal, la empresa propia, son otros riesgos, como es el suministro o el corte pues, de la cadena de distribución de un lugar a otro. Y hoy en día estamos teniendo problemas, lógicamente, con la movilidad entre un punto A y un punto B, y ahí hay un riesgo para la empresa. Pero el riesgo de repago de una obligación, en este caso, va a ser muy bajo, porque este segmento o este sector de negocio está teniendo un importante flujo o una importante inyección de liquidez producto pues de la ansiedad que ha representado las medidas que ha tomado el gobierno para afrontar un poquito, entender en dónde estamos situados, dónde están nuestros clientes y empezar a analizar qué vamos a hacer con cada uno de estos clientes dependiendo del riesgo que tengan los mismos. Importante cómo vamos a hacer esto y les decía arriba, la información es sumamente importante. La mayoría de ustedes utilizan Interfuerza. Interfuerza les permite a ustedes indicar en qué lugar, en dónde trabaja el cliente o la industria a la que pertenece por el cliente de ustedes. Y por ahí pueden empezar a segmentar su cartera para ir tomando decisiones y saber qué es lo que van a hacer al corto y mediano plazo con la situación de las facturas vencidas o por vencer que tengan con esos clientes. Vamos a ponerles un ejemplo muy sencillo. Tenemos el ingeniero que trabaja o le da un servicio a nivel independiente a una industria, a una empresa de construcción, y a su vez esa empresa de construcción le da servicios a diferentes empresas. En este caso, como verán acá, es una empresa de construcción que sus clientes están bastante atomizados. Tengo un cliente del lado de hoteles, turismo, tengo un cliente a nivel de supermercados y tengo un cliente de hospitales. Si bien es cierto, cuando hagamos un análisis, seguramente voy a percibir una disminución de mis ingresos, la disminución no es completa. Voy a seguir recibiendo algún tipo de pagos, ya que algunos de mis clientes, o en este caso, la mayoría de mis clientes, están en segmentos que son menos riesgosos en este momento. Por lo tanto, el ingeniero que hizo la cocina o que hizo el digamos, la sala de los diferentes lugares que construyó la constructora, tiene una probabilidad de poder recibir su pago. ¿Sí? Si estuviéramos totalmente concentrados, en este caso en hoteles, pues obviamente la decisión o la probabilidad de que el ingeniero final reciba sus pagos es muchísimo menor, por no decir que muy, muy baja. Acá les planteo un ejercicio en base a lo mismo que hemos visto y les insto a que hagan este ejercicio. El Excel que ven acá es netamente de carácter ilustrativo. Los valores que están viendo ahí son valores que sencillamente puse por un tema de poder presentarles el ejercicio. Pero es importante que ustedes entiendan y clasifiquen a todos sus clientes en algún segmento, ¿sí? Y entender cuál es la probabilidad de ese segmento de cumplir con sus obligaciones, ya sea en este momento o a futuro. Y obviamente también hay la probabilidad por las diferentes etapas o instancias de
de morosidad que tenga ese cliente, ¿sí? Esto puede hacerse tan complejo como ustedes quieran. Obviamente ustedes podrán decir, es que yo sé que el cliente A tiene un mayor riesgo porque siempre ha tenido un problema. Bueno, hay que aplicar entonces un ponderador de riesgo adicional a este cliente. Sin embargo, esto es un ejercicio que lo que busca es que ustedes puedan entender cómo puede ser o cómo pueden proyectar su flujo de caja a futuro, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es sencillamente tomando a los diferentes clientes que tengamos con los saldos que tienen sus obligaciones, colocándole algún ponderador en base a lo que vimos anteriormente en el caso de los segmentos y multiplicando pues el saldo de la factura o el saldo pendiente que tienen por pagar por los diferentes ponderadores. Y eso me va a dar, digamos, un estimado de cuánto yo puedo estar asumiendo que me van o le van a hacer frente a esas obligaciones. Obviamente son ejercicios, son estimaciones, pero vale la pena que los hagan porque vale la pena prepararse a lo que pueda pasar en el futuro y esto un poquito les va a dar luces de qué decisiones ustedes pueden o tendrían que tomar en sus negocios para eh, asegurarse la sostenibilidad de sus operaciones. ¿Sí? ¿Qué es importante también? ¿Sí? Entender la situación del cliente, si llamamos al cliente, conversamos con él o hicimos un análisis dependiendo del tamaño, obviamente, de nuestra cartera. Aquellos que tengan 10 clientes, los invito a que una vez terminen de aquí, llamen a todos sus clientes, hablen con ellos, conversan, entiendan cómo están pasando, cuáles son los planteamientos que tienen cada uno de ellos, pero importante es poder registrar toda esta información, ¿sí? Nuestra plataforma pues permite registrar todo lo que haya pasado con sus clientes, permite llevar un control y un seguimiento de todo lo que conversen con estos clientes, pues obviamente para saber las acciones que deben tomar a un futuro. Es importante que planteen preguntas de valor con sus clientes, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer frente a la situación? ¿Cuáles son tus clientes? ¿En qué segmento estás dedicando tus fondos? Esto es importante para lograr entender realmente la situación que tiene el cliente producto de las medidas tomadas por el COVID. ¿Sí? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta. En efecto, Randall, tenemos un par de consultas del bloque anterior. La Perfecto. primera la hace Ligia Campo. Dice, ¿me podría indicar algún ejemplo o caso de chatbots o inteligencia artificial? Gracias. Sí, a ver, chatbot, Rosa, creo que todos hemos escuchado hablar de Rosa. Eh, Rosa es un chatbot que les permite a ustedes hacer preguntas y a través de las preguntas que ustedes vayan haciendo o las preguntas que le va haciendo Rosa y ustedes vayan contestando, guiándolos para poder tomar una decisión hacia dónde tienen que ir. Un ejemplo aplicado, digamos, a el mundo corporativo es, o la cobranza, es que hay muchos clientes que llaman para saber cuál es el saldo de sus facturas, cuál es el este chatbot puede ser en una página web de nuestra organización, en donde sencillamente el cliente con algunas preguntas sencillas como cuál es su número de RUC, cuál es su número de teléfono, cuál es su dirección, podamos corroborar quién es el cliente y una vez que tengamos eso le podemos preguntar qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere saber el saldo de sus facturas? ¿Quiere pagar? ¿Quiere saber cuál es la fecha de pago? Y el cliente va escogiendo qué es lo que quiere saber y al final el mismo chatbot haciendo consultas obviamente a la base de datos de la organización o de la empresa, le puede contestar de manera automática al cliente sin tener que haber entrado en una gestión de un ser humano. Inteligencia artificial, ¿dónde está? Podemos aplicar inteligencia artificial a los chatbots también sin ningún problema. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede transcribir o conversar con una persona, entender lo que esa persona está diciendo y no solamente entender lo que está diciendo, sino entender lo que expresa a nivel de emociones. ¿Sí? No hablamos de la misma manera cuando estamos enojados que cuando estamos contentos. La inteligencia artificial llega a un punto hoy en día que puede detectar cuál es ese cambio y poder definir cómo tratar a ese cliente producto de su situación emocional en el momento. La inteligencia artificial se puede aplicar a muchísimas otras cosas,
y se aplica pues a investigaciones muy avanzadas, se aplica a la toma de decisión en el sistema bancario o en la cobranza, se aplica pues para definir cuál es la mejor metodología de atender a un cliente. ¿Sí? Espero poder haber contestado la pregunta. Gracias, Randall. Tenemos otra, ya un poco más genérica, Ronnie Vargas. ¿Por qué nace PayMe para Panamá? Gracias, Ronnie. Sí, a ver, PayMe nace en una institución financiera, producto de una necesidad. Cuando mi socio y yo laborábamos para esta institución, se crea esta plataforma que permite en ese momento dar seguimiento y control al proceso. Es muy normal que en los bancos, en las instituciones financieras, este proceso, por el volumen que tiene, cantidad de clientes que se manejan, se descontrole muy fácilmente. Entonces, nace por esa necesidad hace 4 años atrás, o cinco, no, perdón, hace casi 8 años atrás, y hace 2 años atrás, pues mi socio y yo tomamos la decisión pues de abrir nuestra propia empresa y poder ofrecerle nuestra solución al público en general. Obviamente una solución basada en los mejores estándares de qué es lo que hace una institución financiera para ejecutar el cobro a sus clientes, pero que está al alcance pues no solamente de instituciones financieras de tamaños bancarias, sino a cualquier empresa que necesite poder controlar y automatizar sus procesos de gestión de recuperación de cartera. Gracias. Y una última para cerrar este bloque de preguntas. Nos pregunta Home Handyman, ese es el nombre de la empresa, Sí. ¿qué medios de comunicación recomienda para dar seguimiento a los clientes difíciles? Sí, a ver, buena pregunta. Eh, hay algo que se llama la estrategia de cobranza, ¿sí? La estrategia de cobranza es definir en base a la segmentación inicial de un cliente, que puede ser por N cantidad de variables. Una de las variables puede ser la dificultad del cobro a ese cliente, otra puede ser la morosidad directamente de las facturas, y esa segmentación debe ir asociado a una acción. Esa acción va a ser a través de un canal en específico. Una vez un cliente pasa de una morosidad X, vamos a decir, un cliente con 60 días de mora, y esto va a depender de cada institución y cada institución cuánto aguante en la morosidad de sus facturas, pero los medios masivos de comunicación, una vez el cliente pasa cierto umbral de morosidad, no hacen efecto. ¿Sí? Estar constantemente mandándole un correo electrónico o un SMS a una persona que tiene 90 días de morosidad es totalmente irrelevante. Se hace en la cobranza, ¿por qué? Para que el cliente sepa que estamos ahí, y el ser humano, y a través de seres humanos, obviamente no tenemos la capacidad de estar llamándolo todos los días. Pero una vez que los clientes pasen esos umbrales de morosidad, la probabilidad de recobro es muy bajo. Entonces tenemos que irnos a nuestros procesos más costosos. En este caso, el ser humano, y dependiendo obviamente de la morosidad y el monto de la factura, ir a un proceso judicial. ¿Sí? Ok, creo que esa era la última consulta, ¿verdad? De este panel, sí. Ok, Continuamos entonces y ahora abrimos otro espacio. Gracias, Randall. perfecto, a la orden. Ok, una vez conocemos a nuestros clientes, podemos entender cuál es su situación y ahora hay que accionar. ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado el tema de lo que están haciendo los bancos, de que son 90 días sin pagar el crédito, de que los pagos voluntarios se atienden de una manera y los pagos por descuento directo los tenemos que seguir pagando. Eso no es más que una reestructuración de la deuda. Los bancos no te están diciendo a ti que te están condonando o regalando las letras o los 3 meses que te van a permitir no pagar. No. El banco lo que te está diciendo a ti es: no te voy a obligar a realizar el pago y no te voy a penalizar, pero tus condiciones originales de ese crédito van a ser modificados producto de que tu cliente no puedes hacer frente a las obligaciones. ¿Sí? Esto es importante y esto es algo que existe en la banca desde toda la vida y está muy bien normado en la banca, y es algo que les invito, es uno de los primeros pasos que ustedes tienen que buscar hacer con sus clientes. ¿Sí? Van a tener clientes hoy en día con obligaciones abiertas, con facturas pendientes por pagar, que no van a poder pagar en su totalidad.
Eso no quiere decir que no puedan hacer cierto frente a esas obligaciones. Lo vimos anteriormente. Van a haber instituciones o van a haber empresas que van a ver sus ingresos disminuidos. Sin embargo, van a continuar percibiendo ingresos. Entonces, lo que tenemos que hacer con esas instituciones es ver cómo reestructuramos esa deuda para nosotros también recibir algún pago de esas facturas. La reestructuración de deuda, en el caso de las entidades financieras, obviamente está muy normado y muy bien estructurado qué es lo que se puede hacer. Pero cuando la empresa es una empresa propia, pues reestructurar una deuda es muy sencillo. Es sencillamente acordar con el cliente cuál es la obligación que puede pagar y extender esa obligación o amortizarla o prorratearlo en más meses de lo que teníamos planteado amortizar. Este es un ejemplo de cómo pueden almacenar o documentar una reestructuración de deuda utilizando obviamente nuestra plataforma. Para poder documentar esta reestructuración, lo que vamos a necesitar es hacer un arreglo de pago con el cliente. Sencillo. Me debía $1,000 este mes. Ya me dice, no te lo puedo pagar porque mi flujo se disminuyó importantemente y si te pago $1,000 a ti, pues me voy a ver obligado a no pagar otras obligaciones. Lo que hacemos es, le decimos al cliente, perfecto, no me pagues $1,000 hoy, pero lo que vamos a hacer es, te voy a dividir esos $1,000 en 3 pagos subsiguientes. Me vas a pagar en el mes de abril 333,33, en el mes de mayo 333,33 y en el mes de junio 333,33. Lo que hicimos fue reestructurar una deuda, vamos a cobrar el mismo monto, pero en más tiempo. ¿Sí? Obviamente, lo que les estoy diciendo no es únicamente para todos sus clientes. Vamos a hacer, una vez ustedes entiendan la situación actual del cliente, hay clientes que le van a decir, mira, yo no tengo ningún problema, como les dije anteriormente, un supermercado en este momento, obviamente hay que ver el tamaño del supermercado, pero un supermercado no tiene razón para decirte no te voy a pagar una obligación en este momento, ya que realmente es un momento de alta liquidez para los supermercados. Una farmacia probablemente tampoco se está viendo tan afectada, si bien es cierto, tiene sus temas por un tema de inventario, pero la afectación no es tan grande para las farmacias, así que también le puede hacer frente a las obligaciones. Sin embargo, sí van a tener que entender a aquellos clientes que estén pasando por una situación difícil, que no puedan hacer frente a toda su obligación, pero sí puedan hacer frente a alguna parte o diluir esa obligación en un tiempo específico. Condonación de un porcentaje de la deuda. Esto es súper interesante, es obviamente muy sencillo, como dice la palabra, y me permite acá darles un ejemplo, y este es un ejemplo real, esto es un ejemplo mío, esto es de mi casa, esto es lo que pasó en mi casa hace 2 semanas. Yo tengo dos niñas, una niña de 6 años y una niña de 3 años. Mi niña mayor está en un colegio ya formal, obviamente está en primer grado, y mi hija mayor sigue atendiendo a la escuela todos los días. Ella tiene su profesor virtual con sus compañeritos, utilizan Zoom para dar la clase y todas las clases quedan grabadas en Microsoft Teams. Este es un perfecto ejemplo de esas, entre comillas, tecnologías disruptivas. Realmente no son disruptivas. Poder o implementar este tipo de tecnologías en 2 semanas, eso quiere decir que no es tan disruptivo. Esto quiere decir que está en el mercado hace mucho tiempo atrás y sencillamente no habíamos tenido la necesidad o el mercado no nos había empujado a tomar la decisión de implementarlas. ¿Qué pasa con mi hija? Mi hija tiene un intercambio de valor igual al que tenía anteriormente. Claro, alguna pequeña disminución porque no va a la escuela. Pero el intercambio de valor, digamos, óptimo para mí, lo que yo estoy buscando es que ella siga educándose. Estamos obteniendo de alguna manera eso. Por lo tanto, la escuela puede solicitar que el pago sea completo. Pero ¿qué pasa con mi hija más chica? Mi hija más chica tiene 3 años, va a PK3 y para ella realmente y para nosotros realmente no es el conocimiento a nivel de materias formales lo que necesitamos en ella, sino es la interacción con otros niños, salir de la casa, divertirse, jugar y a su vez aprender. Ese valor se ha visto mermado importantemente. Pero ¿qué hizo inteligentemente este lugar? Este lugar nos mandó un comunicado hace 2 semanas atrás diciéndonos que ellos sabían que no podían entregar lo que entregaban anteriormente. Por lo tanto, nos iban a ofrecer un descuento inmediatamente en la mensualidad del colegio de mi hija. Entonces, esto es un claro ejemplo de yo puedo seguir manteniendo mis servicios, te voy a seguir cobrando
yo no puedo mantener mis servicios, pero necesito que me pagues, porque si no voy a dejar a gente en la calle, lo que voy a hacer es condonarte una parte o hacerte un descuento para poder seguir recibiendo flujos. Entonces, por aquí les voy dejando digamos, dos maneras de comportarse: reestructurar una deuda, condonar un pedazo. Eso no quiere decir que toda la cartera de clientes o todas sus facturas lo van a tratar de la misma manera. No. Por eso mismo al principio les dije, tienen que entender la situación actual de todos sus clientes. Unos los atenderán de una manera, otros de otra, y otros tendrán que negociar a ver cuál es la mejor metodología que van a utilizar con ellos. ¿Hasta aquí alguna consultita? Estamos Tenemos por una allá. Ah, sí, consulta sí. adicional de Ronnie Vargas. Dice, PayMe es un factoring. Y más que una pregunta, tenemos una observación de Daniel Pérez que te invito a que puedas leerla directamente. Claro, perfecto. No, a ver, PayMe es una plataforma que lo que hace es integrarse entre, en este caso, Interfuerza y nosotros, pasar la información de un lado a otro y automatizar estos procesos. Nosotros no somos un factoring, no te compro tus facturas y te doy un monto por ellas, sino que te logro automatizar y aplicar todas las tecnologías que vimos arriba desde mi plataforma para obviamente ayudarte a crear eficiencia en tus procesos de gestión de cobros. Ok, canje o trueque. Sí, suena un poco, digamos, absurdo y nos remontamos probablemente hace muchísimos años atrás. Nosotros damos un servicio y necesitamos servicios a cambio. Y opciones que tenemos para poder hacer frente o que los diferentes clientes nos hagan frente a esas obligaciones es sencillamente que nos den algo a cambio. ¿Sí? Al final la realidad es que eh, un servicio y dando un dinero a cambio no es más que un trueque, es el valor que estamos intercambiando entre dos personas o dos empresas. Por lo tanto es lo mismo. Yo te doy un servicio que tú necesitas y tú tienes otro servicio para pagarme y perfecto. Yo acepto el pago a través de un canje o a través de un trueque. Es totalmente viable, es una herramienta que tienen. Obviamente ustedes podrán pensar en qué clientes es dar un canje y en qué clientes no, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, bueno, yo te hago un canje y te doy no sé, un auto, probablemente voy a decir que no, porque no es necesario para mí en este momento y lo más probable es que no le pueda vender el auto a nadie. Pero si tú me dices a mí, te doy un canje, te doy un vale de supermercado por $500, te voy a decir, perfecto, estoy totalmente de acuerdo, porque yo igual necesito seguir comiendo todos los meses. Solicitar a una entidad bancaria un factoring, un poquito lo que decía Ronnie, conversaba Ronnie anteriormente. ¿Qué es un factoring? ¿Sí? Factoring no es más que ceder yo como cliente mi obligación o mi factura que tengo a una entidad financiera y esa entidad financiera, como ven en el dibujito, se va a encargar entonces de hacer la gestión de cobro con mi deudor. Obviamente la entidad financiera me va a dar un porcentaje de lo que vale esa factura y ese porcentaje de esa factura es lo que voy a recibir yo en base a mi sesión. Esto es una figura financiera que existe hoy en día, es totalmente viable y seguramente será una figura financiera que los bancos y financieras van a tomar muy en cuenta de aquí en adelante. Obviamente los bancos y las instituciones financieras que ofrezcan el factory van a hacer el mismo análisis que les planteé arriba. Ellos van a determinar quién es el cliente que tiene que pagar esa factura y si realmente ese cliente va a tener una viabilidad de pagar esa factura. Y en base a esa viabilidad, la empresa les va a comprar o no comprar la factura. Sin embargo, es una opción adicional que ustedes deben entender y deben intentar pensar qué clientes ustedes pueden solicitar un factor. Por ejemplo, eh, y voy a dar un ejemplo, no voy a decir nombres, pero una compañía aérea. Es una compañía aérea muy rentable, muy grande, pero que probablemente en este momento, pues, porque no está laborando en lo absoluto, va a decidir no pagar algunas que otras facturas. Perfectamente se pueden voltear a un banco y entendiendo la fortaleza de esta institución, de transporte,
es muy probable que el banco diga sí te compró la factura. Pero si la factura fue emitida a el chinito de la esquina, la barrotería de la esquina que acababa de abrir hace 2 meses, es muy probable que el banco te diga no, porque mi probabilidad de recobrar esta factura es muy baja. Entonces, son ejercicios que ustedes tienen que ir haciendo con cada uno de sus clientes y ir determinando cuál es la acción que tienen que ejecutar para poder recobrar las diferentes facturas que tengan pendientes. Iniciar un proceso judicial. Definitivamente es viable, no en este momento, porque ahorita mismo no se están ejecutando ningún tipo de procesos, pero es viable una vez salgamos del lockdown. Sin embargo, es poco probable que sirva en este momento. ¿Sí? Vamos a tener que estar muy claros de qué clientes vamos a iniciar estos procesos. No es, si vamos a iniciar, por ejemplo, un proceso de un embargo de un bien, yo no quiero tener 50 autos parados allá abajo producto de que me den una factura, porque entonces tengo que vender el auto para poder traer mi liquidez de vuelta. Y lo más probable es que no venda ese auto en un corto plazo. Obviamente, y por eso lo pongo en este orden que les acabo de decir, para mí este es el orden que ustedes deben pensar en cómo hacer o cómo recobrar sus facturas. Y el último, la última opción que tienes es irse a un proceso judicial. Obviamente montos muy altos, definitivamente que es difícil que te haga una reestructuración, pero montos muy altos, entonces sí tenemos que ir a buscar cuáles son nuestras opciones, y una opción pues muy clara y viable es iniciar un proceso judicial en contra de nuestros clientes. Un poquito de nuestra plataforma y obviamente la integración que tiene PayMe con Interfuerza. Nosotros tenemos algunos clientes en común y ya tenemos una integración previamente hecha con Interfuerza, por lo cual es muy fácil implementar nuestra solución para poder atender sus procesos de cobro. ¿Y cómo lo hacemos? Es que sencillamente ya tenemos una integración diaria con Interfuerza. Aquí sencillamente lo que pediríamos es que la empresa nos dé el token o nos proporcione un token que Interfuerza les da, y con ese token nosotros hacemos la integración con su plataforma de Interfuerza. Una vez la información esté de manera diaria en nuestra base de datos, todos los días se va a ejecutar un proceso de reglas. En esta regla lo que vamos a definir son todas las acciones que queremos ejecutar y todo el seguimiento que le vamos a hacer a nuestros clientes producto de la morosidad de sus cuentas y las diferentes, digamos, instrucciones o información que hayamos recabado de ese cliente. Vamos a enviar de manera automática a los diferentes medios masivos de comunicación, como correos electrónicos, SMS, mensajes de voz pregrabados, mensajes de voz robóticos, llamadas robóticas al cliente, en donde lo que nosotros le enviamos es un texto, pero la llamada le termina una voz robótica leyendo un mensaje. Y a su vez creamos listas de trabajo para que los diferentes ejecutivos sepan, o los diferentes cobradores o la persona que esté cobrando las cuentas, sepa cuáles son los clientes que tiene que cobrar y qué día tiene que cobrarlos. ¿Sí? Obviamente nuestra plataforma también está en la nube, así que puedes acceder desde ella, desde tu casa, sin ningún problema. Algunas conclusiones que son súper importantes, creo yo, y que debemos, una vez terminemos este webinario, pues salir a ver qué podemos hacer con nuestra cartera. ¿Sí? Lo primero es una correcta y amplia estructura de datos es vital en este momento. ¿Sí? Tener una plataforma como Interfuerza y que cuando ustedes vayan a buscar hoy los datos de esos clientes no estén llenos, no estén completos, es un error garrafal. Los invito a que si eso les está pasando en sus organizaciones, vayan y busquen información de sus clientes en este momento, registren toda la información de manera correcta de sus clientes y tengan la información con suficiente amplitud para lograr tomar decisiones rápidamente y poder, pues, hacerle frente a lo que sea que nos venga en adelante. Proceso de recuperación de cartera es un proceso crítico en toda organización, sin embargo ahora pasa a tener una criticidad aún mayor. ¿Sí? Yo tengo dinero afuera, tengo dinero que tengo que recuperar, es el flujo de mi negocio, y en muchas empresas pyme, no solamente de su negocio, sino de su hogar. Entonces, es crítico este proceso. Yo quiero seguir vendiendo, pero no puedo dejar de lado de que una venta realmente no se completa, sino hasta que nos hayan pagado la obligación de manera completa. La tecnología disruptiva, olvídense de eso. No existe tecnología disruptiva ya. Es el nuevo normal. Esta es nuestra vida de aquí en adelante. El mundo cambió en este sentido.
No es si pudiese adoptar, no, me estoy viendo obligado a tener que adoptar. Y la tecnología no es cara, la realidad es esa, ¿sí? Hay, obviamente, y tendemos a pensar, es que yo quiero el software que usa Standard Poor's, que usa Banco General, que usa Copa. Sí, pero yo no estoy en ese nivel. Esos softwares tienen otras implicaciones de empresas del mismo tamaño y por lo tanto cuestan eso. Hay montones de softwares muy buenos que son accesibles a cualquier tipo de empresa y de todo tipo de soluciones. Entonces, los invito a que busquen, a que entiendan cómo pueden automatizar sus procesos, crear eficiencia a través de tecnología y que esa tecnología y ese costo o esa inversión sea una inversión que sea obviamente adaptable a su organización y su empresa. En este momento la clave de la cobranza es la negociación, ¿sí? No hay otro. La realidad es esa, no hay una bolita de cristal, no hay una varita mágica que ustedes puedan decir, págame, no. En este momento lo importante es entender al cliente, saber cómo está el cliente, ponerse límites claros de negociación, ¿sí? Entender hasta dónde yo puedo negociar, hasta dónde para mí es factible negociar una reestructuración o una condonación o un canje con mis clientes y llegar hasta ese punto si es necesario, ¿sí? Entonces, en este momento, si son ustedes los que están negociando, hay muchos cursos online, hay mucha información online de cómo negociar. Los invito a que revisen eso y procedan a entender a sus clientes y negociar todo lo que puedan en sus clientes, porque lo más importante ahorita mismo es recobrar por lo menos una parte del dinero que tenemos afuera. Llevar control y seguimiento automatizado de estas negociaciones igualmente es clave. Que yo haya encontrado la situación actual de mi cliente, que yo haya negociado con él y que no le dé seguimiento a esa negociación producto de que no estoy automatizado, es el peor error que podemos cometer, ¿sí? Aquí se nos va a caer entonces todo el flujo que teníamos planteado. Entonces, es lo mismo. Tecnología disruptiva es lo mismo a nuevo normal. Hay que ir hacia allá. No es un yo quisiera, es un si yo quiero mantener mi empresa a flote, si yo realmente quiero poder salir de esto, digamos, lo menos afectado posible, tengo que ir a buscar nuevas herramientas. Y eh, los clientes que debemos iniciar un proceso judicial, porque habrán clientes a los que tenemos que ir a un proceso judicial, tenemos que escogerlos muy bien. ¿Sí? No podemos ir en contra de todo. La realidad es que ni nos vamos a dar abasto, se nos van a caer un montón de términos y aparte de eso, no va a ser rentable para nosotros como organización. Entonces sí, es una herramienta que podemos utilizar, que vamos a utilizar seguramente, pero tenemos que saber estar muy claros cuándo y en qué momento lo vamos a hacer. ¿Sí? Una palabra que les dejo aquí abajo es ganar, ganar. Este es el momento en donde tenemos que intentar perderlo menos. La realidad es esa. En este momento lo más importante es que el negocio siga andando, que podamos salir de esto, que tengamos flujo suficiente para seguir operando nuestras empresas y que las otras empresas también tengan lo mismo, porque al final esto es una economía cíclica y una economía abierta que dependemos uno del otro. Así que los invito a usar esta metodología de ganar, ganar en todo lo que hagan en este momento. No sé si tenemos alguna pregunta acá. Preguntas acá. Esto es un poquito lo que yo les traía hoy para compartir con ustedes. Y pues obvio me gustaría escuchar o entender si tienen alguna pregunta adicional o algo más que pudiésemos aclarar, alguna duda adicional que yo no haya podido tocar hoy y que ustedes crean que les podemos ayudar en este momento. Muchas gracias, Randall. Bueno, lo primero, en las últimas dos consultas que tenemos en el chat, tenemos a Daniel Pérez. Dice, Randall, favor explicar al foro la diferencia entre estrategia y campañas dentro de la plataforma de gestión PayMeSoft. Así que vamos resolviendo primero esa. Sí, gracias, Daniel. Bueno, de hecho, Daniel es cliente de nosotros, así que entiendo un poquito cómo funciona nuestra plataforma. Una estrategia es algo dinámico. Una estrategia es algo que cambia todos los días y se plantea para llegar a recobrar la mayor cantidad de dinero posible al menor costo posible, ¿sí? Una campaña, en todo caso, es algo que se ejecuta una vez, que es lo que probablemente ustedes hacen. Ustedes tienen un listado que descargan hoy en día con todas sus facturas pendientes por cobrar
se los pasan a alguien o ustedes mismos lo hacen, y ese listado se termina de gestionar y una vez se modifica cuando lo vuelven a descargar una semana, 2 meses, un mes después. Esos son campañas, son estáticas y son en un momento específico del tiempo. Las estrategias son totalmente dinámicas y cada estrategia va aprendiendo de lo que sea que vayas registrando dentro de la plataforma. Si un cliente, por ejemplo, te hace una promesa de pago, la estrategia o una reestructuración de una deuda, la estrategia tiene que ver con la promesa de pago o con la reestructuración y se modifica la estrategia previa a la cual iba o por la cual se iba a atender a ese cliente. Creo que había, creo que había otra consulta, Estefanía. Sí, tenemos una más de Ronnie Vargas. Dice, desde el CRM de Interpuerta tendré un link para ver PayMe de ese cliente en específico. Como tenemos hoy en día nuestra plataforma, entrarías a un servidor aparte, en donde estaría nuestra plataforma. Lo que estaría es conectado entre Interfuerza y nuestra plataforma. Y la información, no toda, pero la mayoría de información o la información, digamos, crítica para la cobranza, viajaría todos los días de manera automática en la noche desde tu Interfuerza, tu aplicación de Interfuerza, hasta tu aplicación de PayMe para poder visualizar ya a nivel de cobros a ese cliente. Gracias, Randall. Bueno, creo que hasta el momento hemos resuelto todas las dudas de los participantes. Igualmente, todas las dudas que tengan adicionales y tal vez no las tengan muy claras cómo extenderlas en este momento, las pueden escribir al correo electrónico que están viendo en pantalla y con muchísimo gusto Randall y todo su equipo van a ayudarles a resolver esas dudas. Para los que no han logrado, digamos, conectarse desde el inicio de la sesión, igualmente les vamos a compartir vía correo todos los detalles más la grabación de la presentación para que puedan consultarla en cualquier momento. Última pregunta, pregunto por última vez si alguien más tiene alguna duda que quiera aprovechar este espacio para aclararla, este es el momento. Y nuevamente, Randall, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con los participantes del día de hoy. Confiamos en que este material sea de gran ayuda para abordar los próximos días de su gestión de cobros en sus organizaciones y que se lleven el mensaje claro de que estamos en un momento de ser flexibles, de innovar, de invertir en nuevos procesos con la ayuda de la tecnología para acercarnos más a nuestros clientes. El único fin de esto es acercarnos y conocer mejor a nuestros clientes para brindarles los mejores términos posibles, no solo en cobro, sino también en otras divisiones. Así que muchas gracias, Randall, y muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, Estefanía. Un placer. Tenemos una última pregunta de Ronnie. Sí, Desde PayMe viajará algo que actualice el estatus de un cliente que tiene bloqueado el crédito. sí, sí. ¿Cómo estás, Ronnie? Mira, sí, PayMe lo hace sin ningún problema y ese tipo de integraciones las tenemos con otros core. Con Interfuerza no, porque no nos hemos visto en este momento, digamos, en la necesidad de hacerlo. Sin embargo, si se necesita, es algo que obviamente tenemos que conversar con Interfuerza porque es, digamos, un pequeño desarrollo que tendríamos que hacer de ambas partes, pero es totalmente viable y lo hemos hecho con otros sistemas tipo CRM o ERPs con los cuales estamos integrados sin ningún problema. Ok, gracias. Cabe mencionar que Ronnie es cliente, partner, proveedor, es todo a la vez nuestro, Ok, así que confío en que muchas de estas cosas que él tiene en su mente vamos a poderlas desarrollar a corto y largo plazo. claro que sí, así es. Bueno, muchísimas gracias entonces